¿qué tal? Soy Jesús Saldaco de Mastercad. Bienvenidos a la última parte del sexto capítulo del curso de simulación con Fusion 360. En este capítulo vamos a trabajar con inyección de moldes. En este caso vamos a estar generando cuatro estudios, bueno, tres estudios en general, con la idea de poder entender este tipo de estudios y sobre todo revisar cómo funciona este tipo de estudio en Fusion 360. Antes que nada quiero aclarar que actualmente, hoy 1 de diciembre de 2021, todavía como tal la simulación se encuentra en preview, por lo que probablemente se generen ciertos cambios, muy probablemente mínimos. Lo más seguro es que lo que se vaya a estar generando vayan a ser mejoras o incorporación de diferentes herramientas, porque por ejemplo actualmente no es posible, o por lo menos yo no encontré la posibilidad de cambiar el tipo de, eh, o más bien diferentes parámetros de la máquina, solamente parámetros más relacionados a las temperaturas y a las características del material, en este caso es un TPU. Sin embargo, más adelante, digo, sabemos que Moldflow es de Autodesk, entonces muy probablemente se vayan a incrementar muchísimo más las herramientas disponibles para este tipo de estudio. Antes que nada, pues tener en cuenta que al ser una preview tenemos que tener activado en las preferencias de nuestro usuario la posibilidad de revisar las previews, preview features y tenerlas activadas, ¿no? En este caso, pues tengo algunas de diseño generativo de manufactura no activadas, pero para el caso eh, de simulación tengo la de Injection Molding Simulation activada. Entonces, tener en cuenta eso y pues vamos a revisar, ¿no? En este caso, la idea es generar la simulación de la inyección del cuerpo de este fidget spinner. La idea es trabajar pues con modelos de plásticos. Entonces, poder hacer la revisión de estos dos resultados. Se generaron para este caso un estudio con dos puntos de inyección. Actualmente no es posible inyectar o generar la simulación de más de una pieza, por lo cual no podemos tener familias, digamos, dentro del argot de la inyección de plásticos, y tampoco podemos diseñar los canales de la colada. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, digo, por ejemplo, en este caso, simulando que tenemos ahí un método de entrada en el cual hay diferentes localizaciones, pues generamos dos puntos de inyección, ¿no? Que bueno, eso sería ya más que otra cosa la compuerta, ver cómo se podría diseñar. Sin embargo, en este caso, pues tratando de hacer esa emulación, podríamos tener un punto de inyección para cada uno de las circunferencias externas y revisar cómo se comportaría, ¿no? En este caso se generaron dos estudios, uno con un único punto de inyección y otro con dos puntos de inyección. También me parece que se cambió el material, entonces todo eso es lo que vamos a revisar. Aquí vemos que podemos tener diferentes maneras de visualizarla. La más tradicional sería esta con diferentes, ¿cómo decirlo? Con diferentes resultados. Tendríamos la animación que podríamos correr de cómo se va llenando toda la cavidad para generar nuestra pieza. Podríamos ver la facilidad de llenado, la predicción de cualidad, que bueno, me tardé un poquito en ponerla. Aquí podemos ver la presión que se estaría generando, el decremento de presión, como entre más alejado estamos del punto de inyección, tenemos muchísima menos presión. Y bueno, también podríamos revisar temperaturas, podríamos hacer cálculos de tensiones de cizalla, por ejemplo, para ver que no haya ahí un incremento importante de la temperatura a raíz de la velocidad de inyección. Podríamos también visualizar la temperatura final a la cual estaríamos trabajando. eh, También esta herramienta para ver la temperatura en la cual se abre el molde, dependiendo del tipo de molde que tengamos, puede ser de dos o tres cavidades, o más bien de dos o tres piezas, colada caliente, colada fría. Podríamos ver en un porcentaje el encogimiento volumétrico que tendríamos, igual como en todos los estudios de simulación, pues tendríamos estas barritas para revisar dónde hay más o menos encogimiento.
el plástico solidificado al final de la inyección, que vemos que la mayor parte de la solidificación se encontraría en estas zonas que son cercanas al punto de inyección y que son zonas que se podrían enfriar bastante más rápido por el área de contacto con el molde y sobre todo por la cantidad de material que se va a tener en esas zonas. Igual plástico solidificado al momento de la eyección o de la extracción de nuestro molde. Aquí pues vemos que está bastante bien porque pues realmente nosotros queremos que ya esté todo sólido al momento de que salga la pieza del molde. Podemos visualizar trampas de aire, eso también es importante. Está tardando en cargar el resultado. Ah, no, no es cierto. Aquí está el resultado. Veríamos aquí burbujas, por lo cual pues sería importante ver tal vez el empaquetamiento, cómo se está generando, cosas similares, ¿no? Líneas de soldadura, por ejemplo, en estas zonas, digo, son algo lógicas estas líneas de soldadura. Sin embargo, es importante tener en cuenta este tipo de líneas para el punto en el cual, pues nosotros, si queremos algún acabado o que, por ejemplo, las líneas en este caso estarían en la parte externa, entonces serían relativamente visibles y bueno, sería importante ver pues la calidad final de nuestro producto. Aquí vemos que pues todo estaría completamente lleno. Y bueno, vemos que realmente hay bastantes resultados. O sea, es un estudio bastante completo que nos arroja mucha información sobre cómo se podría estar generando este modelo. Vemos aquí, por ejemplo, un punto donde hay más deformaciones, que sería, en este caso, tendríamos un punto 91 milímetros, sería relativamente importante tomar en cuenta. Igual podríamos ver, dependiendo de la tolerancia que nosotros especifiquemos, por ejemplo, aquí arriba de 0.81 nos está marcando todo este porcentaje, ¿no? Realmente esto va a depender mucho de las necesidades de nuestro modelo. Igual podríamos ver qué tanta magnificación o qué tanto más queremos que se vea la deformación, qué porcentaje de aumento o de deformación incrementada, digámoslo así, se va a visualizar. Es una exageración del modelo, por supuesto. Y bueno, igual también podríamos desactivar el modelo original. Entonces, eso sería como la parte importante de revisar en los resultados. Podríamos tener estos resultados un poquito más guiados, que también es algo muy padre de Fusion en este caso, esta capacidad de guiar al ingeniero y al diseñador en este caso, pues a lo largo del proceso de estudio y de validación del componente. En este caso, pues tenemos activo el primer estudio. Entonces, vemos que para la parte del llenado no nos muestra ningún problema. Sin embargo, si llegara a tener algún problema, como lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, pues nos va a dar recomendaciones a seguir para poder asegurar completamente el llenado de la cavidad. Podríamos ver que podríamos llegar a encontrar defectos visuales, perdón, en 7 caras importantes del modelo. Podríamos llegar a generar o a colocarle al modelo ahorita en la preparación caras que queremos que realmente se vean bien, que no tengan ningún defecto, que no tengan las líneas de soldadura o alguna deformación, algún encogimiento por este porcentaje bueno, valga la redundancia, ¿no? De encogimiento que tiene el material al momento eh, perdón, de enfriarse. Entonces, todo eso pues, nos va a dar varias recomendaciones a partir de las tolerancias que nosotros queramos manejar, ¿no? En este caso, digo, todo esto es información relevante a partir de los resultados que platicamos ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, nos muestra que tenemos 7 caras en nuestro modelo que van a tener líneas de soldadura y 41, perdón, marcas de encogimiento y 41 que van a tener líneas de soldadura. Entonces, aquí sería parte del diseñador revisar qué tan importantes serían esas caras, esas 41 caras o esas 7 caras, y poder validar que el diseño ya está listo para mandarse a inyectar. Y nos da varias recomendaciones a seguir. Podemos reducir, en este caso, el grosor de nuestras piezas. Digo, aquí hay varias herramientas importantes a tener en cuenta, ¿no? Aparte del ángulo de salida del molde, que eso ya es algo un poquito más que tiene que ver con la preparación.
En este caso, pues habría que tener en cuenta que la mayor parte de las piezas que se hacen por inyección son piezas con un espesor constante. Entonces, al tener este espesor constante, nosotros tendríamos que tener relativo cuidado al momento de, por ejemplo, en este caso, vemos que esta pieza no cuenta con ese espesor constante, por lo cual nos está invitando el mismo Fusion a pues tener en cuenta ese tema para poder modificarlo o por lo mismo visualizar si ya es óptimo nuestro modelo o ya está validado para su producción. Son cosas que hay que tomar decisión humana, sin embargo aquí el mismo software nos está guiando, ¿no? Y ahí nos va a mandar ciertas recomendaciones, lo cual es bastante importante. Y también una parte muy importante es la parte de las deformaciones por encogimiento del material. Entonces nos marca que tenemos una deformación máxima de 0.91 que excede el 0.81 que nosotros definimos. Así esto se puede definir dependiendo de nosotros. Por ejemplo, aquí si bajamos, si subimos mucho la tolerancia, nos marca que está completamente de acuerdo, ¿no? Pero esto ya va a depender mucho de nuestras necesidades. Si por ejemplo queremos que lo máximo sea de 0.7 milímetros, pues nos va a marcar que hay un área específica y nos la va a marcar en este caso en rojo, que ya se encuentra fuera de ese área. Entonces aquí nos da igual varias recomendaciones. Podemos modificar el punto de inyección, modificar el modelo, modificar, en este caso es algo importante, por ejemplo, podemos cambiar la temperatura a la cual vamos a estar derritiendo nuestro TPU o podemos cambiar el tiempo de inyección, lo cual muy seguramente va a modificar las presiones e incluso podemos cambiar el espesor de la pieza para que evitemos ese encogimiento. Todo eso es bastante relativo, depende mucho del modelo. Si por ejemplo tuviéramos un modelo muchísimo más grueso, pues obviamente la tolerancia de 0.7 milímetros no nos va a servir de mucho. Entonces, en este caso, estas ayudas que nos da Fusion responden a tres preguntas. ¿Se va a llenar mi parte? ¿Mi parte va a tener defectos visuales? ¿O mi pieza, en este caso, va a tener deformaciones? Todo eso se puede llegar a generar. Incluso podemos trabajar con diferentes análisis. En este caso, análisis de planitud. Digo, para esta pieza en específico tal vez no sea tan importante tener un análisis de planitud, pero también nos arroja resultados de acuerdo a lo que tenemos en nuestro modelo. Obviamente, posterior a la guía de resultados, pues podemos en usuarios más avanzados trabajar con estas diferentes resultados y poder generar un análisis a partir de eso, ¿no? También tenemos este que es relativamente interactivo. A mí me llamó bastante la atención. Incluso podemos llegar a rotar este modelo a voluntad y ver cómo se va generando el punto de inyección. Nos marca a partir del tiempo en el cual se está inyectando y nos va mandando varios datos que nos pueden llegar a ser bastante importantes al momento de trabajar, respondiendo a las mismas preguntas. Si se va a llenar, en este caso el empaquetado y obviamente el enfriamiento de la pieza para poderla eyectar y pues la parte final, que en este caso pues sería el tema de si vamos a tener o no ciertos problemas con deformaciones. Entonces, digo, aquí la verdad está bastante padre esto. Yo había trabajado mucho con SolidWorks Plastics. Entonces, el hecho de que hayan agregado esta herramienta a Fusion es bastante importante y sobre todo nos va a brindar un buen punto de partida para empezar a generar un proyecto de inyección de plásticos que nos pueda indicar hacia dónde tenemos que llevar nuestro proyecto como tal. También pues, nos va a arrojar muchos datos de presión, de flujo, en este caso de enfriamiento y del volumen que se está inyectando en diferentes puntos, ¿no? En este caso el tiempo, el tiempo de inyección bueno, de la fase de llenado es de 0.62 segundos y después se agrega esta segunda fase que es para empaquetar todo lo que se llegó a colocar y terminaríamos en 17.9 segundos, ya que quedaría completo el resultado. Podríamos prender las diferentes simulaciones. Ahora sí vamos a ver qué fue lo que se generó en este caso, ¿no? Para el primer estudio vemos que requerimos este body, el cual va a estar disponible en el caso, bueno, ahí en la página de Mastercard.
utilizamos TPU genérico. Aquí es bastante, relativamente importante. No encontré la manera de modificar el material. Sin embargo, la biblioteca de materiales disponibles en Fusion 360 es enorme. Me parece que son 11.000 materiales con los cuales podemos llegar a trabajar. Y pues también podemos ajustar sus temperaturas y de llenado. Entonces realmente es bastante importante en ese tema. Aquí las limitantes obviamente es pues que es una preview que le falta modificar o le falta agregar varias herramientas, tomando en cuenta que Moldflow pues es un buen referente y nos puede llegar a asegurar que los resultados van a ser muy buenos. Al ser preview en este caso pues no tiene un costo de simulación al momento de generar los créditos, o sea, no nos pide créditos al momento de resolverlo, aquí lo podemos visualizar. Ahorita, bueno, como ya está resuelto no me va a marcar nada, pero ahorita que lo mandemos a resolver. Posterior a eso, pues generamos el punto de inyección. Podemos llegar a generar varios puntos de inyección. En este caso el punto de inyección fue automático. Podemos pedirle al modelo que nos genere caras que van a ser caras que nos interesa que se vean bien, que tengan un buen acabado, para que nos mande información a partir de eso. En este caso no se selecciona ninguna. Y por último, los ajustes del proceso. Podemos pedirlos automáticos o, bueno, el tiempo de inyección lo podemos pedir automático o de manera específica. Para el primero lo dejamos de manera automática. Y bueno, tenemos en este caso estos datos que nos darían referente a la temperatura a la cual vamos a tener la tobera para la inyección, que en este caso sería 235 grados centígrados, es una temperatura común para el TPU. Nos da recomendación a partir de cuál. Aquí lo importante es que Fusion nos está facilitando mucho la simulación. La idea es que no lo haga ver como un proceso tan complejo, para que pues el usuario pueda tener la facilidad de dedicarse a analizar los resultados. Pues, en este caso la superficie del molde va a ser de 20 grados centígrados. Vamos a dejar activada esta opción de compensar para el encogimiento y en este caso dejamos 0.86 como lo máximo, el máximo porcentaje de encogimiento posible. Para el segundo estudio dejamos el mismo material, localizamos dos puntos de inyección que podemos ver aquí. No seleccionamos tampoco ninguna cara que queremos que se vea y que se sienta de manera correcta. Y modificamos el tiempo de inyección para visualizar la diferencia en el encogimiento, sobre todo que era el problema más grande que teníamos en nuestro modelo.